Hola, hoy a esta hora, 1:38 am, vamos a estudiar el contrato de compraventa. El contrato de compraventa es un contrato nominado, ¿cierto? Reglamentado en nuestro Código Civil en el artículo 1793. Y dice que el contrato de venta es un contrato por el cual una de las partes se obliga a dar una cosa y la otra a pagarla en dinero, aquella se dice vender y esta a comprar, y que el dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Luego de dar concepto de lo que debemos entender como compraventa, debemos esbozar las características del contrato de compraventa. El contrato de compraventa es un contrato bilateral porque requiere de que dos partes resulten obligadas para que nazca la vida del derecho. Es un contrato también oneroso porque ambas partes reportan utilidades, ¿cierto? Y cada parte se obliga, se grava en beneficio de la otra. Es por regla general un contrato conmutativo porque las prestaciones, que son el precio y la cosa, se entienden equivalentes. Por regla general también es un contrato consensual que se perfecciona con el solo acuerdo de voluntades. Sin embargo, excepcionalmente el contrato de compraventa puede llegar a ser solemne. Y las solemnidades en nuestro derecho se clasifican en solemnidades legales y solemnidades voluntarias. Las solemnidades legales se subclasifican en solemnidades legales generales y solemnidades legales especiales, solemnidades legales especiales para el contrato de compraventa. Las solemnidades legales son aquellas de las que está revestida la compraventa por mandato legal y no puede celebrarse sino por otro medio que el que establece la ley como solemnidad. Por ejemplo, la compraventa de bienes raíces en Chile debe realizarse por medio de escritura pública. Esa es la solemnidad, la escritura pública. La escritura pública es la solemnidad del contrato de compraventa de bienes raíces. La escritura pública, porque la inscripción en el conservador de bienes raíces, que es algo con lo que los estudiantes no solemos confundir, no es una solemnidad del contrato de compraventa, sino la forma de hacer la tradición, ¿ya? Y las solemnidades legales especiales son aquellas de las que está revestida el contrato de compraventa también por mandato legal, pero en atención a las especiales circunstancias que lo envuelven, como por ejemplo las ventas forzadas ante la justicia, las ventas de los bienes pertenecientes a incapaces o la venta de cosas, por ejemplo, del marido casado o sociedad conyugal que pretende vender un bien que se encuentra dentro del haber social de la sociedad conyugal. Y las solemnidades voluntarias son aquellas que no están establecidas por la ley, no están establecidas por mandato legal, sino por convención de las partes que pretenden sumarlas a las solemnidades que establece la ley o que pretenden hacer solemne una compraventa que en realidad es consensual, ¿cierto? Y como esta solemnidad nace de la voluntad de las partes, también se puede extinguir por voluntad de las partes. Las partes pueden renunciar a esta solemnidad. Tácitamente las van a renunciar cuando celebran el contrato de compraventa sin observancia a la solemnidad que ellos mismos pusieron. Siguiendo con las características del contrato de compraventa, el contrato de compraventa es un contrato principal porque no requiere de otra convención para subsistir. Es un contrato nominado porque está reglamentado en el Código Civil en el artículo 1793. Y el contrato de compraventa nunca transfiere el dominio, porque el contrato de compraventa es el título tras laticio de dominio, porque en Chile se sigue la teoría de la dualidad de título y modo. Entonces la compraventa solo equivale al título y para poder transferirse el dominio se requeriría de un modo de adquirir, que en este caso podría ser tradición. Pero, ¿qué va a pasar si no soy dueña de la cosa? No voy a transferir el dominio porque nadie puede transferir más derechos de los que se tienen. Hay que recordar esas cosas. En fin, lo que nos convoca ahora el estudio son las arras. Las arras son una suma de dinero o de especies muebles que se dan como garantía, como señal de quedar convenida a las partes o como parte del precio, ¿cierto? Existen las arras de primera y segunda categoría. Las arras de primera categoría son aquellas que se dan en garantía y de hecho si nada se dice, se entiende que las arras están dadas en garantía, lo que significa que las partes conservan un derecho, una facultad
de retractación, y en caso de que se retracten las partes hay que distinguir si se retracta el que dio las arras, las pierde, y si se retracta el que las recibió, las debe restituir dobladas, ¿ya? Bien, las arras de segunda categoría dicen relación con que se entregan estas arras, estos dinero, esta cantidad de especies muebles, como señal de que dar convenía a las partes o como parte del precio. Pero cuando las partes deseen que las arras tengan ese objeto, deben convenirlo expresamente y deben estipularlo en el contrato, porque de otra manera se van a entender dadas las arras como garantía. Eso es el estudio de las arras. Ahora tenemos que pasar al estudio de los elementos de la compraventa, que se traducen básicamente en los elementos de la esencia del contrato de compraventa, porque se trata de la cosa, del precio y del consentimiento. Y la cosa y el precio son causa y objeto recíprocamente de las obligaciones del vendedor y del comprador, ¿cierto? Objeto, causa y voluntad, que es el consentimiento. Dicho esto, entendido esto, para materializarlo en la cabeza, yo lo digo, vamos a estudiar entonces el primer elemento de la compraventa, que es la cosa vendida. La cosa vendida es el objeto de la obligación del vendedor y la causa de la obligación del comprador, ¿ya? Y la cosa vendida, para que el contrato de compraventa sea válido, debe reunir ciertos requisitos. El primer requisito es que la cosa debe ser comerciable. Y recordemos que existe la comerciabilidad, la incomerciabilidad absoluta y la incomerciabilidad transitoria. La incomerciabilidad absoluta se refiere a las cosas comunes a todos los hombres, a los bienes nacionales de uso público, a los derechos personalísimos, a las cosas destinadas al culto divino, y no me acuerdo en este momento qué más, pero hay cosas que son absolutamente incomerciables y otras que son transitoriamente incomerciables. Las cosas transitoriamente incomerciables son las especies cuya propiedad se litiga y las cosas embargadas por decreto judicial. Y la regla general es que las cosas sean comerciables, salvo los que las leyes declaran como incomerciables. El siguiente requisito de la cosa vendida es que debe ser determinada o determinable, a lo menos en cuanto al género, porque si no está determinada no habría obligación sobre la cual recae la obligación del vendedor. La cosa debe ser lícita, ¿cierto? Es decir, que no sea contraria a la ley. Debe existir o esperarse que exista, porque es permitida la compraventa de cosas presentes y de cosas futuras. Pero hay que distinguir si se compra la suerte o se compra algo aleatoriamente. Ya. Como se pueden comprar cosas presentes y futuras, hay que distinguir si lo que estoy comprando, ¿cierto? Si la cosa vendida está hecha la compraventa bajo condición de que llegue a existir, o se entiende pura y simple la compraventa aleatoriamente, ¿cachai? Así como que puede o no existir, pero contrato igual, y sabiéndolo. Y el cuarto requisito de la cosa vendida es que la cosa vendida no debe pertenecer al comprador, porque si pertenece al comprador, entonces carecería de objeto la obligación del vendedor y de causa la obligación del comprador. Respecto de la cosa vendida, también otra cosa que hay que señalar es la venta de cosa ajena, porque claro, estamos hablando de la cosa vendida y bueno, la venta de cosa ajena en Chile es válida, entonces este es el momento para mencionarla. El artículo 1815 dice que la compraventa de cosa ajena es válida, ¿cierto? Sin perjuicio de los derechos del verdadero dueño sobre la cosa, que los va a conservar mientras el nuevo poseedor no gane el dominio de la cosa por prescripción adquisitiva, ¿cierto? Por el lapso de tiempo. Ya. ¿Por qué la venta de cosa ajena es válida en Chile? Porque los contratos no transfieren el dominio. Nadie puede transferir más derechos de los que se tienen. Entonces, cuando alguien celebra una compraventa, lo que transfiere son los derechos transferibles de la cosa, ¿ya? Y si yo no tengo el derecho de dominio, no lo puedo transferir. Lo que
sí estoy obligado, porque la venta de cosas ajenas es válida, a lo que estoy obligado es a entregar una posesión material y legal de la cosa, ¿ya? Entonces ahora lo que hay que distinguir son los efectos de la venta de cosas ajenas en relación... Uy, estoy dejándome la cagada, ¿no? Ya. En relación al verdadero dueño y en relación a las partes que celebraron el contrato. En relación al dueño, esa venta no le es oponible, o sea, francamente le da lo mismo, porque él sigue teniendo su acción reivindicatoria sobre la cosa y la puede reivindicar cuando quiera mientras no haya prescrito su derecho, ¿cierto? Y su derecho a prescribir cuando el otro, el nuevo poseedor, la adquiera por prescripción adquisitiva. Ya. Entre las partes, los efectos son que la compraventa, seguida de la correspondiente tradición, va a entregar, ¿cierto? No el dominio si no lo tiene el vendedor, sino la posesión legal y material de la cosa, y que si el verdadero dueño la reivindica, ¿cierto? Mediante su acción reivindicatoria, el vendedor va a estar obligado para con su comprador a responder de la evicción total o parcial que se genere, ¿cierto? Y si se produce evicción, entonces le va a tener que responder por indemnización de perjuicios a su comprador. Eso en relación a la cosa vendida. Entonces, haciendo un resumen, la cosa vendida debe cumplir con ciertos requisitos que son que debe ser comerciable, debe ser determinado o determinable, debe ser lícita, debe existir o esperarse que exista y debe no pertenecer al comprador. Y aparte hay que señalar este asunto de que la venta de cosas ajenas es válida, que está establecida en el artículo 1815, y los efectos de la venta de cosas ajenas. Bien, ahora nos corresponde el estudio del precio, que es el segundo elemento de la esencia del contrato de compra-venta, ¿cierto? El precio se define en el artículo 1793 como la cantidad de dinero que el comprador da por la cosa vendida. El precio, igual que la cosa vendida, debe cumplir con ciertos requisitos para poder ser válida esta compra-venta. El precio debe factarse en dinero, debe ser real y lícito, real y serio, perdón, y debe ser determinado. Ahora vamos a pasar a analizar uno a uno los requisitos. El precio debe pactarse en dinero sin perjuicio de que posteriormente se pueda terminar pagando con otra cosa, ¿ya? Pero en ese caso, cuando finalmente se pague con otra cosa, hay que distinguir qué tenía más valor, ¿cachai? Así, por ejemplo, si la otra cosa que no es dinero vale más que lo que yo pago en dinero, ya no va a ser compraventa, va a ser permuta, ¿ya? Y si el dinero vale más que esa otra cosa, entonces va a seguir siendo compraventa. En cuanto a que el segundo requisito del precio es que debe ser real y serio. Esto es que debe existir efectivamente en el patrimonio del deudor para poder pagar. Debe ser determinado. Es decir, debe haber un señalamiento expreso de la cantidad de dinero que debe darse por la cosa vendida. El precio puede ser convenido por las dos partes o puede ser establecido por un tercero, pero nunca puede estar establecido unilateralmente por una de las partes, ¿ya? Bien, el tercer elemento de la compraventa, de la esencia. Yo digo que son de la esencia. Nada, si son de la esencia. Es la capacidad, ¿cierto? Que se refiere a la voluntad, ¿cierto? Al acuerdo de voluntades, que es la capacidad, el consentimiento. Para el contrato de compra-venta se sigue la regla general de que, por regla general, todos son capaces de celebrar el contrato de compra-venta, salvo los que la ley declara inhábiles para celebrarlo, ¿ya? El primer caso de inhabilidad es el siguiente, que son inhábiles para celebrar el contrato de venta las personas afectas a una incapacidad general, como por ejemplo los dementes, los interdictos, los sordos mudos, los menores de edad. Y son inhábiles para celebrar el contrato de venta también aquellas personas que están afectas a incapacidades especiales. Y aquí hay que hacer la distinción de que existen las incapacidades para vender y comprar, las incapacidades para vender y las incapacidades para comprar. Las incapacidades para vender y comprar radican en que está prohibida la compra y venta de cosas, ¿cierto?
inmuebles o inmuebles, pero entre cónyuges. Entre cónyuges no puede operar la compra-venta. Y tampoco puede operar la compra y la venta entre el padre y los hijos sujetos a patria potestad. Ahora, las inhabilidades para vender son inhábiles para vender las cosas que están bajo su administración los administradores de establecimientos públicos, y son inhábiles para comprar los empleados públicos, los funcionarios del Poder Judicial, los jueces, ¿cierto? No pueden comprar para sí las cosas que están siendo objeto de una venta forzada, ¿cierto? En pública subasta. Tampoco lo pueden hacer los tutores y curadores, ni los mandatarios, albaceas o síndicos. Esos no pueden comprar para sí mismos las cosas que venda el pupilo o que venda el mandante. ¿Entiendes? Bien, ahora vamos a pasar al estudio de los efectos del contrato de compraventa, que se traduce literalmente en las obligaciones que surgen para el vendedor y para el comprador. Las obligaciones del vendedor son básicamente entregar la cosa y el saneamiento. Y las obligaciones del comprador radican en recibir la cosa y pagar el precio. Las obligaciones del vendedor, como dije, son las de entregar la cosa y la obligación del saneamiento. Ya, entregar la cosa. A lo que se obliga realmente el vendedor es a entregar una posesión legal y material de la cosa, porque no puede transferir más derechos de los que tiene, y en caso de no ser dueño no puede transferir el dominio. ¿Cómo ha de hacerse la entrega? La entrega ha de hacerse según lo señalado en los artículos 684 para bienes muebles y 686 para bienes inmuebles. Esa es la forma de hacer la tradición. ¿Dónde voy a entregar las cosas? Primero vamos a estar a lo convenido por las partes, ¿ya? Si nada convinieron las partes, entonces hay que distinguir si la cosa es especie o cuerpo cierto o si es de género. Si la cosa es de especie o cuerpo cierto, entonces deberá hacerse la entrega en el lugar en el que la cosa se encuentre. Y si es de género, deberá hacerse en el domicilio que tenía el deudor al momento de celebrar el contrato. ¿Y quién es el deudor de la obligación de entregar la cosa? Al vendedor. Respecto de este asunto de entregar la cosa, surge un derecho que la ley le ha facultado, ¿cierto?, al vendedor, para el caso en que tenga un justo temor de que el comprador no le va a pagar. Y se llama derecho legal de retención. Y lo puede accionar en dos momentos, porque no es como que, yo pienso que no me va a pagar, así que me lo quedo. No. Tiene dos opciones para poder accionar este derecho legal de retención. Cuando el comprador no ha pagado o no está dispuesto a pagar el precio, esto ocurre siempre y cuando que la cosa no haya sido entregada, el precio no haya sido pagado y que no exista un plazo pendiente para cumplir la obligación, porque si hay un plazo pendiente, ¿qué vas a andar tú exigiendo el pago si todavía no se cumple el plazo? Y la segunda oportunidad para accionar este derecho legal de retención es cuando, aún existiendo un plazo pendiente, el vendedor tiene un temor fundadísimo de que el comprador no le va a pagar el precio porque tiene notoria insolvencia, ha disminuido considerablemente su patrimonio. Eso en cuanto al derecho legal de retención. Ahora, que comprende la entrega, comprende lo que reza el contrato. Así dice el artículo 1828. El vendedor está obligado a entregar lo que reza el contrato. Y también concuerda esto con las reglas generales de que el acreedor no está obligado a recibir algo diferente de lo que se contrató, o sea, de lo que se trata la obligación, ni aun a pretexto de ser de mayor o igual valor. La entrega también comprende los frutos y los accesorios de la cosa vendida, ¿cierto? Los frutos que deben entregarse son los naturales pendientes al tiempo del contrato y los frutos naturales y civiles percibidos después de la celebración del contrato. Ahora,
hay que distinguir quién soporta los riesgos de la cosa. ¿Ya? Por regla general, los riesgos los debe soportar el acreedor, ¿cierto? Que el acreedor de la obligación de entregar la cosa es el deudor. Hay que tenerlo claro. Yo al menos me confundía caleta con eso. Excepto cuando la compra-venta es condicional y está pendiente la condición, entonces los riesgos los va a soportar el vendedor, ¿ya? O cuando la venta es al peso, cuenta o medida, y el peso, cuenta o medida están destinados a determinar la cosa. Una vez verificados, los riesgos pertenecer al comprador, pero antes de ser verificados van a pertenecer al vendedor, ¿ya? Y en la compraventa al gusto, los riesgos van a pertenecer al comprador cuando haya manifestado su gustosidad, no, su conformidad con su agrado. Antes pertenecen al vendedor. Ya. Pasamos a la segunda obligación que tiene el vendedor en el contrato de compraventa, que es el saneamiento de la evicción y el saneamiento de los vicios revitorios. Vamos de lleno al saneamiento de la evicción. El saneamiento de la evicción es la evicción es la privación que experimenta el comprador de todo o parte de la cosa vendida a través de una resolución judicial por una causa anterior a la venta. Ya, el objeto del saneamiento de la evicción es amparar al comprador en su posesión pacífica útil, ¿cierto? Pacífica y tranquila. Y que se traduce finalmente en la defensa que debe hacer el vendedor del comprador en el juicio reivindicatorio, o sea, en el juicio en el que terceros ajenos al contrato hagan valer derechos sobre la cosa. Si fracasa el vendedor en esta defensa y sobreviene la evicción, entonces se va a hacer responsable de los perjuicios resultantes, pues. Deberá indemnizar. El objeto de la obligación del saneamiento de la evicción es defender al comprador y, si no puede, a indemnizarlo. Requisitos para que sea exigible la evicción: que el comprador se vea expuesto a sufrir una evicción parcial o total, que el vendedor sea citado de evicción, porque si no es citado de evicción, entonces se exonera de responsabilidad al vendedor. ¿Ya? Debe solicitarse la citación de evicción antes de la contestación de la demanda, y se tiene un plazo de 10 días para poder citar de evicción a su vendedor, ¿ya? Y puede darse que comparezca o que no comparezca. Si no comparece, se va a hacer responsable de la evicción, y si comparece, el juicio se sigue directamente contra el vendedor y puede tomar las siguientes actitudes el vendedor, ¿ya? Puede allanarse en caso en el que va a ser responsable de la evicción, pero no va a ser responsable de los frutos percibidos durante el juicio ni de las costas del juicio. Y si comparece y decide defenderse, hay que distinguir si gana o pierde. Si gana, entonces es como todo o nada. Si gana, entonces va a ser exonerado o sea, no va a ser responsable de la evicción, ni de las costas, ni de los frutos. Pero si pierde, va a ser responsable de todo. Va a ser responsable de la evicción, de los frutos, de las costas del juicio. ¿Ya? Elementos de la obligación del saneamiento de la evicción: que el comprador sea privado del todo o parte de la cosa vendida, que la privación tenga lugar mediante una sentencia judicial y que la causa sea anterior a la venta. ¿Qué comprende entonces la indemnización de los vicios del saneamiento de la evicción? Contiene la restitución del precio de la cosa, contiene la restitución de los frutos, la restitución de las costas del juicio, de las costas del contrato y de los aumentos y mejoras que haya tenido la cosa. En cuanto a la prescripción del saneamiento de la evicción, hay que distinguir a qué obligación nos referimos, porque hay distintas obligaciones, ¿cierto? Está la obligación de defender, esa obligación de defender que tiene el vendedor al comprador es imprescriptible, ¿ya? Eso. En cuanto a la obligación de indemnizar, prescriben 4 años contados desde la celebración del contrato. Y en cuanto a la restitución del precio, prescribe según las reglas generales. Ya, bien.
Ahora vamos a pasar al estudio del saneamiento de los vicios reviditorios. El código no tiene un concepto legal de vicios reviditorios y yo aprovecho esta situación. Cuando no hay concepto legal que retener, entonces uno que es estructurado y siempre quiere retener ciertos conceptos, yo trato de armar un concepto con las características básicas o con los elementos que me vayan a pedir después, ¿cierto? Porque es típico que después de una pregunta viene la siguiente, para poder manejar de mejor manera la situación. Entonces yo me armé este concepto, que los vicios reviditorios son aquellos vicios ocultos de la cosa que turban gravemente la posesión de la cosa porque no puede usarse de la manera que se tuvo vista al momento de celebrar el contrato y que esos vicios existían al tiempo de la venta. Entonces con esa definición yo incorporé los elementos de los vicios reviditorios, que son contemporáneos, es decir, que existían al tiempo de la venta, que sean graves, y hay que tener en cuenta los criterios de gravosidad, ¿cierto? Y que esto eran ocultos. Ya, contemporáneos era que existieran al tiempo de la venta, y que fueran graves, hay que distinguir los criterios de gravosidad. Van a ser graves cuando la cosa no sirva para su uso natural, o que sirva pero imperfectamente, o que de haberlo sabido el comprador no hubiese contratado, o hubiese contratado pero hubiese pagado mucho menos. Esos son los 3 criterios de gravosidad. Ahora, que estuvieran ocultos. Quiere decir que estuvieran ocultos, que el vendedor los haya conocido, ¿cachai? Los haya conocido con mediana inteligencia, francamente. Y que el comprador no haya podido conocerlos en virtud de su profesión u oficio. Eso quiere decir que estén ocultos, ¿ya? Y los efectos de los vicios reviditorios consiste en las acciones que derivan, ¿cierto? Está la acción reviditoria, que es básicamente una condición resolutoria, y está la acción quanti minoris, que se traduce en que el comprador va a tener derecho a exigir el descuento proporcional al vendedor de los vicios que tiene la cosa. Me tiene que rebajar el precio proporcionalmente a los vicios, ¿ya? La prescripción de esta acción de una y de la otra. La prescripción de la acción reviditoria para bienes muebles es de 6 meses, ¿ya? La prescripción de la acción reviditoria para bienes inmuebles es de 1 año, ¿ya? Y la prescripción de la acción quanti minoris para bienes muebles es de 12 meses, 1 año, y la prescripción de la acción quanti minoris para bienes inmuebles es de 18 meses. Y con eso hemos terminado con las obligaciones que tiene el vendedor. Y ahora vamos a pasar al estudio de las obligaciones del comprador. El comprador tiene la obligación de recibir la cosa y de pagar el precio, que en el fondo pagar el precio es la obligación principal, sí, del comprador. Pero igualmente se debe mencionar la obligación de recibir la cosa, porque existen efectos si el deudor se constituye en mora de recibir la cosa. Por ejemplo, que el vendedor ya no va a ser responsable de conservar la cosa y cuidarla, y debe abonar también. El otro efecto es que el comprador le va a tener que abonar los perjuicios que le resulten al comprador su mora de recibir la cosa, ¿ya? Ya, y la obligación principal del comprador, que es pagar el precio, hay que distinguir dónde debemos pagar el precio. Obviamente primero nos debemos atener a lo convenido por las partes, y si no dicen nada al respecto de dónde pagar el precio, entonces se va a entender que el pago no se va a realizar inmediatamente, ni tampoco en el domicilio del deudor, sino al momento de la entrega, sino en el momento y lugar de la entrega, ¿ya? El comprador, así como el vendedor tenía el derecho legal de retención, el comprador tiene el derecho de retener el pago cuando es turbado de la posesión de la cosa y cuando le sea posible probar que existe una acción real en contra de la cosa vendida de la que el vendedor no le dio noticia
antes de celebrarse el contrato. ¿Ya? El incumplimiento de la obligación de pagar el precio obviamente genera que el vendedor pueda pedir o la resolución del contrato o el cumplimiento forzado, ¿cierto? En caso de resolverse el contrato, entonces las partes estarán obligadas a hacerse concesiones recíprocas. Por ejemplo, del comprador al vendedor deberá restituir la cosa, deberá restituir los frutos, el vendedor podrá retener o restituir las arras, o sea, retener las arras o exigirlas dobladas, porque en este caso fue el vendedor quien incumplió, o sea, el comprador quien incumplió la obligación, y del vendedor al comprador tiene que restituir lo que el comprador haya pagado por la cosa en caso de haber pagado algo y debe abonarle las mejoras. Eso en cuanto al efecto entre las partes, que se retrotraen en el estado anterior y se hacen concesiones recíprocas. Ahora, el efecto respecto de terceros, estas concesiones recíprocas no alcanzan, o sea, el efecto retroactivo no alcanza a terceros de buena fe, pero debemos distinguir cuando los terceros van a estar de mala fe. En caso de los bienes muebles, cuando hayan tenido noticia de que la cosa, el comprador adeudaba parte del precio, y en caso de los bienes inmuebles, cuando obviamente el tercero debió conocer la existencia del saldo por estar inscrita al margen de la escritura en el conservador de bienes raíces. Siendo las 3:09 de la madrugada, terminamos el estudio del... Son las 3:09. Gracias, Meni. Terminamos el estudio del contrato de compraventa. Ojalá que les haya servido a ustedes y me haya servido a mí para retenerlo en la cabecita. Eso.